A Luis se le ha presentado una emergencia médica. Se ha visto en la necesidad de visitar un hospital, pero para ser atendido tendrá que esperar una fila enorme, por lo que su atención va a demorar. El hijo de María necesita ser atendido por un pediatra. Esto le llevará tiempo para ir y volver, además de un periodo de espera para que pueda ser atendido por el doctor. La prestación de servicios de salud en la actualidad representan un reto incesante en el mundo y El Salvador no es la excepción. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos en telecomunicaciones y procesos de imágenes, es ahora posible ofrecer varios servicios de salud a un mayor número de población a distancia. Esto se define como telemedicina. Telemedicina, buenos días. Doctor Rivera le saluda. ¿Con quién tengo el gusto? Con Patricia Argueta. Ok, cuénteme, ¿con qué le puedo ayudar este día? Uno puede llamar al médico y lo importante es describir a lo más que se pueda los síntomas que está presentando en ese momento, ¿verdad? Y con sinceridad qué es lo que a uno le está pasando. Y recibe el diagnóstico. Yo la semana pasada consulté en telemedicina porque de repente se me empezó a dormir esta parte de acá. Y después que me hormigueaba el labio, esta parte de acá. Y era de estrés, o sea, un estrés bastante fuerte. Entonces, con lo que me recetaron con telemedicina, yo regresé a la normalidad al siguiente o a los 2 días más o menos. Y ya hay medios electrónicos, app y todo para que usted mande a traer la medicina y usted tratarse en ese momento, pues a tiempo, ¿verdad? No esperar a que eso evolucione, a que usted termine internado. Después de la primera oleada de la pandemia de COVID-19 en el mundo, en febrero de 2020, los sistemas de salud para evitar que pacientes con otras enfermedades se contagiaran de COVID empezaron a implementar la consulta a distancia. Surge la recomendación de emplear la atención a través de lo que se ha llamado telemedicina, que tiene diferentes modalidades. Hoy día existen incluso software especializados que se han creado para este tipo de situaciones, en donde uno a través de una aplicación, que hay varias, ve al paciente a distancia a través de un monitor. Ok, Jenny, buenas tardes, mucho gusto, el doctor Rivera la saluda. Cuéntame en qué le puedo ayudar. Buenas tardes, doctor. Fíjese que yo quería consultar porque yo soy hipertensa y tomo dos medicamentos. Tomo hidroclorotiazida y enalapril. Me han hecho un chequeo de otros exámenes y todos están bien. Únicamente el de ácido úrico salió alto. El internista presume que es la hidroclorotiazida, porque es un medicamento que yo tengo prácticamente 10 años de estar tomando. Correcto. Pero me dio un medicamento para bajar el ácido úrico y sus efectos secundarios han sido tan fuertes que he tenido mucho dolor en las articulaciones. Entonces, no sé qué procede. Vamos a cambiar la prescripción. Voy a dejar otro medicamento. El medicamento nuevo que yo voy a usar se llama Adenuric. Vamos a tomarlo una vez al día, todas las noches. Y nos vamos a tomar un nuevo nivel de ácido úrico en un mes, para ver qué tanto ha bajado el rango. Ok, muchas gracias. En caso haya algún efecto secundario con este segundo medicamento, doctor, ¿qué tendría que hacer? ¿Volver a llamar? Usted se comunica conmigo, demos por lo menos unos 3-4 días para que el medicamento comience a hacer efecto. Cualquier efecto secundario se comunica conmigo nuevamente. La primera idea de la telemedicina apareció en abril de 1924 en la revista Radio News. En su portada, muestra una máquina con revisión y micrófono que permitía a un paciente comunicarse con su médico. Nosotros podemos brindar desde las cosas más básicas, que son llamadas telefónicas, que ahora, digamos,
se han formalizado un poco más en cuanto a la estructura de la cita, ¿verdad? Antes era una llamada como casi que de amigos, ¿verdad? Ahora pues tiene una estructura mucho mejor delimitada, ¿verdad? Una videollamada es otra. Las videollamadas son especialmente útiles cuando para el proveedor de salud es necesario ver, ¿verdad? Lesiones, por ejemplo, lesiones de la piel o de otra índole, ¿verdad? Y digamos, a mí me gusta mucho más porque nos permite formar una relación, digamos, por lo menos visual con el paciente o con el familiar del paciente. Nosotros, como le digo, empezamos en el 2018 con la modalidad de telemedicina por teléfono, ¿verdad? Partimos el 20 de abril del 2019. Las autoridades ya tenían un proyecto sobre telemedicina y teleconsultas, pero fue la pandemia la que aceleró la situación, ¿verdad? Y desde entonces estamos trabajando aquí para todo El Salvador a nivel nacional. Atendemos usuarios y no usuarios. ¿Padece usted de diabetes o hipertensión? ¿Usted no padece de ninguna alergia o alergia a algún medicamento? De hecho, el caso de esta paciente que pudimos grabar hace un momento, ella se encontraba en San Francisco Guateras, pero ella no es de acá de El Salvador, sino que se encontraba acá en un periodo vacacional, pero es una persona cotizante y estaba consultando por una situación odontológica. Nosotros estamos a una simple llamada. En 30 segundos un médico le puede atender a través de cualquier teléfono, ya sea teléfono inteligente o de los teléfonos más sencillos, o a una videollamada, ¿verdad? Que se les agenda no más allá de 72 horas. Hay gente que nos ha llamado de Londres, gente que nos han llamado de Sudamérica, de los Estados Unidos, e incluso de todo el territorio nacional, ¿verdad? Entonces la accesibilidad es bien importante. Y la otra es la calidad, porque el médico acá tiene suficiente tiempo para poder escuchar al paciente, ¿verdad? Para poder analizar lo que el paciente necesita y poderlo enviar y dirigirlo a donde se le va a solucionar su problema de salud. Además, utilizamos otro tipo de herramientas para poder tener evidencia científica y respaldar nuestros diagnósticos. Por ejemplo, tenemos chat institucional a través de WhatsApp. El paciente nos envía su información, exámenes, documentos, nos envía fotografías, videos, ¿verdad? Con todas las medidas de bioseguridad y ciberseguridad que tiene el paciente para poder resguardar su información con los más altos niveles de confidencialidad. Entonces, el médico con todo eso se apoya para poder hacer un diagnóstico y poder determinar si el paciente puede seguir manejándose desde acá, desde telemedicina. Ventajas de la telemedicina: mayor acceso a la atención, disminuye el riesgo de propagación de enfermedades, reducción de costos en servicios médicos, atención remota para personas con discapacidad o adultos mayores. La medicina evoluciona constantemente. No nos podemos quedar solo con lo que aprendimos anteriormente. Estamos en una época de cambio constante. Esto lo que ha hecho es tratar de acoplarnos a una situación nueva y viendo hacia el futuro nuevas opciones para poder brindar atención, no necesariamente solo de forma presencial y ante ciertas patologías que se pueden tratar de una forma virtual. Pero, ¿qué casos y qué especialidades se adaptan mejor a la atención médica a distancia? Entre ellas están consultas de medicina general, pediatría, dermatología, consultas oftalmológicas y seguimientos a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Se consideran 3 tipos de telemedicina. Monitorización de pacientes a distancia. Esto permite controlar en sus casas a los pacientes con enfermedades crónicas. Se consigue a través del uso de dispositivos que recopilan datos sobre niveles de azúcar en sangre, presión arterial y otros signos vitales. Tecnología de almacenamiento y envío. Consiste en el almacenamiento de datos clínicos para su envío a otros centros médicos. Por ejemplo, así se pueden tomar imágenes de rayos X en el ambulatorio y enviarlas al momento a un centro especializado para su interpretación.
Telemedicina interactiva. Este tipo de telemedicina permite a médicos y pacientes comunicarse en tiempo real. Básicamente se trata de una videoconferencia para la cual el paciente puede quedarse en su domicilio. Estamos 24/7, ¿verdad? 365 días del año, aquí nos cerramos, hay médicos de turno. Tenemos 52 médicos acá en Ciudad de la Montserrat, tenemos 20 médicos en las clínicas comunales y algunos especialistas que no tengo el dato, ¿verdad? Pero sí son varios en el Hospital de Oncología, en el Hospital de Especialidades. Estamos acostumbrados a examinar a nuestros pacientes, o sea que no acostumbrados, somos entrenados. La medicina clínica se basa sobre todo en lo que practicamos aquí en Latinoamérica, en donde hacemos uso de la clínica, donde tenemos que ver desde la apariencia del paciente, el olor del paciente, y luego ir a palpar vísceras abdominales como hígado y vaso, a escuchar el corazón, a ocultar los pulmones. Desventajas de la telemedicina. Preferencia por la atención presencial. Falta de equipo tecnológico. Ausencia de señal de internet. Limitaciones para el tratamiento de algunas enfermedades. Al principio fue un poco difícil para los médicos porque se sentían un poco inseguros de no tener al paciente y no poderlo tocar, pero nosotros dentro de nuestra formación de médicos aprendemos en los primeros años de pregrado de que la anamnesis, es decir, la historia clínica, nos da el 85%, en una modalidad presencial nos da el 85% del diagnóstico. Acá no, acá el 100% de la historia clínica. El médico se vuelve muy perspicaz, ¿verdad? Muy investigativo, aprende a poderle extraer la información necesaria al paciente. Si yo como proveedor soy capaz de enseñarle que le estoy solucionando un problema y usted no se va a tener que movilizar, no va a tener que gastar gasolina, no se va a tardar 3 horas en ir y venir y después ir a la farmacia, ir al laboratorio, ir a no sé dónde, sino que todo se lo puedo solucionar en una llamada que en promedio duran 7 a 10 minutos, ¿verdad? Entonces es algo que la población va a aceptar, pues, ¿verdad? Y lo hemos visto mucho, lo hemos visto muchísimo durante la pandemia. Nosotros pasamos de atender, antes de la pandemia atendíamos un promedio de, ni siquiera promedio, creo que cuando más atendíamos eran menos de 50 llamadas al mes y llegamos a picos de miles de llamadas. En El Salvador no existe una regulación que desarrolle el marco legal para la telemedicina. No obstante, para su apropiada implementación y máximo aprovechamiento, es necesario establecer reglas claras sobre el expediente clínico electrónico, consultas en línea, pago a los profesionales, protección de datos, manejo de información sensible, mecanismos de vigilancia y responsabilidad de los profesionales de la salud. Realmente no existe una ley de telemedicina en el país, ¿verdad? Yo creo que en Centroamérica no la tenemos. Pero el instituto como tal sí tiene sus normativas, tiene ya su normativa de telemedicina, tiene sus lineamientos ya pues autorizados por el Consejo Directivo y por la Dirección General, que es la que más nos ha apoyado en todo eso, ¿verdad? Entonces sí se han ido haciendo pues los documentos necesarios para el respaldo, ¿verdad? Esperando pues que esto se vuelva ya una ley, ¿verdad? Porque la verdad es que la ciberseguridad es un punto bien delicado de todo esto. En otros países sí. En otros países sí está normado y hay guías muy claras y mucho tiene que ver con la confidencialidad de la información, ¿verdad? Esa es una cosa de la que no habíamos hablado antes, pero eso sí es un tema que debe de estar sobre la mesa porque la información de salud le pertenece al paciente, no le pertenece a la institución, ¿verdad? Nosotros la manejamos y nosotros somos responsables por manejarla bien y por ser discretos y por guardar un secreto profesional, si lo queremos llamar así, ¿verdad? El tema de la internet es un tema muy deficitario en El Salvador, extremadamente deficitario. De hecho, hay estudios mostrando que apenas el 57% de la población tiene acceso a internet y esto principalmente en los grandes núcleos urbanos.
la calidad del Internet, el acceso a Internet, ¿verdad? Y también la tecnología que se requiere, expandir la Internet para las 4 esquinas de este pequeño país, debe ser uno de los objetivos de cualquier administración que haya, ¿verdad? Y que esto significa que tiene que ser un servicio accesible, sostenible, ¿verdad? Para que, no solo para la salud, para la educación y otras cosas, ¿verdad? A distancia. Para ampliar la cobertura médica en el país y brindar asistencia sanitaria a través de la implementación de la telemedicina, a la población de todos aquellos rincones del país donde no se encuentran especialistas, se requiere un verdadero compromiso de país. Para el desarrollo de esta herramienta es importante la creación de un marco normativo específico que regule aspectos puntuales de este servicio, como son el cuidado de los datos personales y de salud del paciente, confidencialidad del expediente clínico y en el manejo de las consultas, diagnósticos, tratamientos, pronósticos, datos de su enfermedad y el proceso de pago a través de plataformas electrónicas.